bueno, 17. A ver, vamos a iniciar resolviendo banquitos con el tema anterior. ¿Están de acuerdo? Con la comunicación humana. ¿Ya? A ver, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya se puede ver? Ya. Para resolver el banquito ustedes tienen que responder por el audio, porque si no, no voy a poder ver si voy a estar entrando cada nada al chat. ¿Sí? A ver, vamos a empezar con la primera pregunta. Es para poner verdadero o falso. Vamos a iniciar desde lo más básico hasta lo más difícil. Ya. A ver, la primera pregunta. ¿Los seres humanos no se comunican mediante movimientos? Falso. Exacto, falso. Ya, la siguiente pregunta. ¿Los animales se comunican? Chicos. Yo. Verdadero. ¿Los animales se comunican? Falso. ¿Cómo se comunican los animales? Verdadero. Falso es. ¿Cómo se... A ver, para los que dicen verdadero, ¿cómo se comunican? Y para los que dicen falso, ¿por qué no se comunican? Falso porque Relacionemos con la vida. ellos no pueden hablar. Ya no pueden hablar. Repita la pregunta, por favor. ¿Los animales se comunican? Sí, a través de algo, no sé, creo que su forma, al igual que nosotros tenemos nuestra forma de comunicarnos, ellos también tienen su forma de comunicarse, pero no es verbal, sí. Los animales obviamente se comunican. Cuando tú estás, no lo sé, los delfines, las ranas, se le puede decir así también como que cuando están en el campo, las ranas empiezan a croar todos en conjunto. Porque dicen, ¿no?, que llaman a la lluvia y así. Uno empieza a croar y los demás lo hacen. Un lobo, por ejemplo, empieza a aullar y los demás lo hacen. Ese es un tipo de comunicación. Aquí no te está especificando que sea su lenguaje igual al del ser humano o no. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ¿los animales se comunican? Verdadero. Sí. Ya, muy bien. Ahora, la tercera pregunta. ¿Es posible que las personas usemos imágenes para comunicarnos? Verdadero. 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 Ahora, ¿los animales hablan? Falso. Falso. Solo el humano. Falso. Exacto. ¿Ven la diferencia entre la pregunta número 2 y la pregunta número 4? No entendí, profe. Que si notan la diferencia entre la pregunta número 2 y la 4 tiene que especificar, ¿verdad? Ah, sí, Ya. profesor. A ver, ay, profesor. Sí, ya, 5. La comunicación escrita es
exclusivamente del hombre. Ojo, la comunicación escrita es exclusivamente del hombre. Verdadero. Verdadero. Exacto, verdadero. Muy bien, seguimos. La mujer no se comunica de manera escrita. Falso. ¿Por qué es falso? Sin miedo, díganme, ¿por qué es falso? Porque también se... No. Porque tiene la capacidad de escribir. Porque sí se comunica de manera escrita. Obviamente, aquí mira, te dice, la mujer no se comunica, es prácticamente una pregunta machista. Pero ya diga mujer, hombre, varón, obviamente se comunica de manera escrita. Que te diga un animal, ahí ya, pues ahí es como que... No, pues no, es falso, porque la mujer sí se comunica de manera escrita, ¿verdad? A ver, la siguiente. ¿La comunicación humana puede ser no verbal? Verdadero. 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 Exacto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Los animales se comunican mediante gestos? Verdadero. Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. No tiene manos. A ver, vamos a... ¿Por qué me dice falso? A ver, que me diga alguien, ¿por qué me están diciendo falso? Y también, ¿por qué me están diciendo verdadero? Bueno, yo dije verdadero porque si bien es cierto, cuando, digamos, el caso que estén en peligro y a través de gestos, ellos se comunican, ¿no? Para sugerir algo, no sé. Ya, ¿y quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? Es porque no tiene la capacidad para hacer gestos. A ver, creo que la mayoría podemos tener un perrito o un gatito, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, los animales normalmente suelen acercarnos hacia nuestros pies, si estamos sentados a las manos, como que diciendo quiéreme o algo así. Está haciendo un gesto. El gesto no necesariamente son las manos, puede ser articulaciones con los gestos en tu cara, tus expresiones. Y obviamente los animales se comunican por gestos. No hablan, ni tienen manos, pero son gestos los que nos dan a conocer o a entender qué cosa puede querer el animal. Cuando tiene hambre, por ejemplo, como que empieza a caminar por todo sitio, muy aparte de que pueda maullar o ladrar el animal. ¿Me dejo entender? Ahora la pregunta 9 y 10 para hacerlo más rápido, por favor. Les voy a preguntar en 5 segundos. Ya. 9. ¿La comunicación verbal puede ser oral pero no escrita? Falso. Falso. Exacto, falso. 10. ¿Un semáforo es ejemplo de comunicación verbal? Verdadero. Falso. Verdadero. A ver, ¿por qué me dicen falso y por qué me dicen verdadero?
Hola. Una comunicación visual entre no verbal. Porque es No te logro escuchar. porque es comunicación no verbal. Exacto. El semáforo no tiene ninguna... A ver, digamos que así, no tiene palabras escritas, ¿verdad? Solamente es una imagen. Por lo tanto, es un tipo de comunicación no verbal, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Sí. Vale. Falso sería. A ver, criterio. Esto es teoría. A ver, aquí. Aquí. El entrenador, a ver, déjeme ver si hemos hecho. A ver, ya. A ver, es de la pregunta 1 hasta la 5. Es directa e indirecta. Tienen que decirme, por ejemplo, en la 1 si es directa o indirecta, en la 2 uni o bi, y en la 3 igual. Les voy a dar 2 minutos, ¿está bien? Y si tienen las respuestas, escríbanlo. En 2 minutos me voy a fijar. No solamente me lo hablan, en 2 minutos. Ya, a ver, vamos a resolver. Ya. Primera pregunta. El entrenador da indicaciones a los jugadores en los camerinos. ¿Es una comunicación directa o indirecta? Directa. Directo. Muy bien, directa. 2. Manuel escribe una carta a sus parientes lejanos. ¿Uni o bi? ¿Y direccional? ¿Todos están de acuerdo? Unidireccional. Ya, a ver, ¿por qué me dicen unidireccional y por qué me dicen bidireccional? Yo digo unidireccional porque al enviar una carta a sus parientes lejanos no va a recibir una respuesta al instante. Ya, ¿y por qué le decimos bi?
porque está esperando una respuesta. Al enviar la carta espera una respuesta. Es interacción entre dos personas o más. Exacto. La compañera tiene razón. Recordemos, cuando es uni solamente hay un emisor y si es bi son dos personas, emisor y receptor. Por lo tanto, la respuesta sería bidireccional. Poco a poco, si sentimos que no estamos muy de acuerdo con este tema, vamos a seguir haciendo más ejercicios. 3. Atención. Se oye por los parlantes del estadio. Cambio en Deportivo Municipal. ¿Es privada o pública? Pública. Público. Público. ¿De acuerdo todos? Sí, muy bien, pública. 4. Desde el escenario, la joven reina de belleza saluda con una mano al público que le aplaude. ¿Lingüística o no lingüística? No lingüística. No lingüística. No lingüística. No lingüística, ¿todos de acuerdo? Vale, muy bien, no lingüística. 5. Hugo y Paco hablan por teléfono. Es una comunicación directa e indirecta. O indirecta, perdón. Directa. Directo. ¿Seguros que todo es directa? ¿Todos están de acuerdo? Indirecta. Ya, ¿por qué me dices que es indirecta, compañera? Las comunicaciones que ellos mantienen es de manera personal, a través de un medio que sería el teléfono. Exacto. El contexto o el entorno no es el mismo para Hugo y Paco, porque dicen que hablan por teléfono. Ya estén distanciados por 1, 3, 4, 5, 6 metros, ya el contexto es diferente, ¿verdad? Y directa es cuando están en el mismo momento, tiempo y lugar. Indirecta es todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguna duda todavía? Sí. Vale, seguimos. A ver. Ya. Aquí se nos van a aumentar más opciones. También vamos a tener en la pregunta 5 si va a ser uni o bi. Y en la 5 si es pública, privada, lingüística o no lingüística. Por favor, terminen de resolverlo. A ver ya, las 5 y las 6 que se ven completas. Espero. El error sería no recurrir a las autoridades. Ya estoy harto de que Obregón siga manipulando. Hasta aquí llegó su referencia. Me parece que si la posibilidad Ya. En la 5, Hugo y Paco hablan por teléfono. ¿Es unidireccional o bidireccional? Bidireccional. Bidireccional. ¿Uni o bi? ¿No les escucha bien? Bidireccional. Bidireccional. Exacto, bidireccional. Porque ambos van a recibir una respuesta. Ambos juegan el papel de emisor y receptor. Ahora, ¿es pública o privada? Privada. 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 Exacto, porque solamente es entre Hugo y Paco. Muy bien. ¿Lingüística o no lingüística? Lingüística. Lingüística.
Muy bien, lingüística. A ver, en la 6 seguimos. Andrea y Pedro se besan cariñosamente en su boda. Y sus familiares, frente a sus familiares y amigos. A ver, ¿es una comunicación directa o indirecta? Indirecta. 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 ¿Por qué indirecta? Porque mediante ese gesto quieren dar un mensaje. Recordemos que cuando es directa, ambos están en un mismo lugar, en un mismo contexto. No tiene nada que ver que estén gestuando, ¿no? E indirecta es cuando no comparten el mismo contexto. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces es Directo. Directa, exactamente. En la siguiente es uni o bi. B. bi. Bi. Exacto. Bi. Rápido, rápido. Pública, privada. Pública. 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 Todos de acuerdo, ¿verdad? Espero sí. ¿Lingüística o no lingüística? No lingüística. No lingüística. No lingüística. Lingüística. Exacto, porque solamente están haciendo, digamos, decir ¿No? Exacto, no hay ningún tipo de palabra que pueda haber ahí. A ver, la 7, por favor. Ya. ¿Es directa o indirecta? A ver, la pregunta, perdón. Los herederos leyeron un testamento escrito para ellos años atrás. ¿Directa o indirecta? Indirecta, creo. Indirecta. ¿Alguien más? Directa. Directa. Directa, dice, directa. Directa. ¿Por qué es directa y por qué indirecta? ¿Comparten el mismo contexto? ¿Segura que comparten el mismo contexto? La carta puede ser indirecta. A ver, Directo. hola. Puede ser indirecta porque fue escrito años atrás. Exacto. Miren, hay que leer muy bien la pregunta porque te dice los herederos leyeron un testamento escrito para ellos años atrás. La carta o la persona que escribió el testamento no tiene o no está en un mismo contexto con los herederos actualmente. Obviamente, para que ya sea un testamento, ya tuvo que fallecer la persona o el emisor, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser una comunicación directa, es indirecta. ¿Me dejo entender o alguna duda? Sí, sí, ya entendí. Vale. ¿Uni o bi? Unidireccional. Bi. Ya vi. A ver, compañera, ¿por qué bi? ¿Y por qué uni?
Tony porque está dando un mensaje, no está esperando una respuesta. Ya, exacto. ¿Y por qué me dijeron vi? Bueno, exacto. Es unidireccional. Porque el que escribió el testamento o el emisor en este caso solamente lo hizo de una manera única. No, él no va a recibir una respuesta, por más que los herederos quieran decirle algo, pues no se va a poder hacer nada, ¿verdad? Porque ya está, se supone que ya falleció, y por más que quieran no va a haber una respuesta, no le va a llegar al emisor. Ahora, ¿es pública o privada? Privada. 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 Exacto, privada. Ya, ¿lingüística o no lingüística? Lingüística. Lingüístico. Lingüística. Muy bien, lingüística. A ver, la 8. Ya. A ver, 8. Con un silbido, los exploradores invitan a sus compañeros a avanzar con confianza. 5 segundos. 5. A ver, ya. ¿Directa e indirecta? Directa. Directa. Perdón, ¿cómo dicen? Directa. 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 Muy bien, es directa. Directa porque están en un mismo contexto, ¿verdad? Tiempo, lugar, todo es el mismo. Ya. ¿Uni o bi? Bidireccional. Dirección. Bi. Aquí vamos a suponer, ¿ya? Como les dice el enunciado, con un silbido, los exploradores invitan a sus compañeros a avanzar con confianza. Se dice que van con confianza. Por lo tanto, si algún explorador puede tener algún miedo o temor, con la confianza que hay, pues sencillamente le puede preguntar, el receptor puede convertirse en un emisor, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Sí. Vale. Entonces, ¿qué sería? ¿Uni o bi? Bidireccional. Bi. Exacto. ¿Sería una pública o privada? Pública. ¿Todos están de acuerdo con que sea pública? Sí, pública. Chicos, tienen que hablarme, si no, no voy a saber si estoy llegando a ustedes. A ver, voy a pensar que me están escribiendo y yo voy a ver los muchos mensajes que han escrito dándome la respuesta. Y si no, no sé. Ah, no, sí de mensajes. Bueno, me alegra. A ver. Ya, ¿pública o privada? Me dicen pública, exacto, es pública. Porque dice a los compañeros, no especifica un salón, no especifica a quién, edad, color, nada, ¿verdad? Pública. ¿Lingüística o no lingüística? No lingüística. ¿No lingüística? No lingüística. Exacto, no lingüística. ¿Por qué?
No está utilizando ninguna palabra. Exacto, solamente es Como un movimiento, un gesto. un gesto, solamente una acción. Vale, la 9 y la 10. 10 segundos. Digo, perdón, 5 segundos. 10 es mucho. Creo que ya pasó. A ver, 9. Estás revisando una hoja que vino con la licuadora nueva. Esta tiene dibujos que explican qué debes hacer. No tiene texto. Muy bien. ¿La comunicación es directa o indirecta? Indirecto. Indirecta. Indirecta. Directa. ¿Están de acuerdo? Indirecta. Muy bien. Indirecta. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que me dé el por qué? Puede ser porque no sabemos a qué tipo de persona va exactamente. No. A ver, recordemos que directa e indirecta es cuando se refiere si están en un mismo contexto o no. Contexto incluye tiempo, lugar, espacio, ¿verdad? Uno mismo. Pero te dice que es indirecta y está bien, es indirecta. ¿Pero por qué? A ver, la hoja que vino con la licuadora. Esa licuadora no se hizo en el momento que tú compraste, ya tenía días atrás, ¿verdad? No sabemos si días, meses, años, horas, no sabemos, pero ya lo tenía. Por lo tanto, el papelito o las instrucciones ya venían de tiempo atrás, no fue en un mismo momento. ¿Me dejo entender? Ah, ya sí, ahora sí entendí. Claro, el emisor que hizo el papelito dando las instrucciones no está en un mismo instante a nosotros que somos los receptores. A ver, seguimos. ¿Uni o bi? Uni. ¿Todos están de acuerdo? Uni. Uni. Muy bien, es uni. Porque el emisor no va a recibir una respuesta, ¿verdad? De nosotros. Ahora, ¿es pública o privada? Privada. Otros dicen pública, privada. ¿Por qué me dicen pública y por qué me dicen privada? ¿Por qué me dicen pública? Al demostrar que Fernando Dutra logró convertir en víctima a Priscila. Hola, o están escribiendo. Agradecimiento especial, incluyendo al nefactoide de tu marido. Porque va dirigido al público. Sí, porque me dicen privada. Privada porque va elegido solamente a los que van a comprar el licuador, no a todos ni nada. Buen concepto tiene el compañero. A ver, hay un tema que es el debate. Quisiera que ahorita hagan su debate, a ver cuál puede tener la razón, porque el amigo tiene razón, la verdad. Puede ser privada si es que solamente se refiere a los compradores de la licuadora, o pública si es que se refiere a que muchas personas compran la licuadora, ¿verdad? ¿Quién dijo que era pública y quién dijo que era privada? ¿Quién cree que tiene la razón? Pero en un contexto se podría decir que la licuadora es para todo público, no necesariamente para un público objetivo. No, pero solamente es un público objetivo porque es un público que lo va a comprar. El que no lo compra no puede tener acceso a ese manual, así que no va a leer. Muy bien.
A ver, ¿alguna opinión más? Es privada. Privada. Ya. Sí, yo pienso que es público porque el número de ser compradores ya es bastante, o sea que no exactamente hay para una persona, sino para varias. Bien. Ahora, ¿alguna opinión más para poder aclarar esta duda? ¿Alguna opinión? Creo que no. Ya. A ver, si nosotros nos referimos a, como dijo el compañero, ¿verdad? Que es solamente privada a todos los que tenemos la licuadora. Pero veámoslo así. A nuestro alrededor de nosotros conocemos a muchas personas. Sáquenle un porcentaje. Esas personas, la mayoría, más del 50% tiene licuadora, ¿verdad? Y el manual, como en este caso dice que son solamente puros dibujos, y uno lo saca por curiosidad. Y mi vecino que no tiene licuadora, yo le hago ver a su hijito, o sencillamente se me cae del bolsillo y se me cae el papelito. Mi vecino que no tiene licuadora va a estar con el papelito, porque él también le pareció muy curioso las imágenes, ¿verdad? Y no sabemos si él le da a su hijita lleva a la escuela, lo ven todos, y eso se hace una pública, ya no sería privada. Nosotros, para responder una alternativa con una respuesta correcta, tenemos que enfocarnos en todos los casos, así como aritmética, por ejemplo. En teoría de conjuntos, nosotros no podemos cerciorarnos cuando te dan una pregunta de verdad o falso para que puedas, no sé, decir una fórmula, si pertenece o no. Tienes que hacer que se haga falsa para ver si en realidad todo lo que tú estás poniendo o estás reemplazando va a ser correctamente. Ahora, con el ejemplo que les he dado, nosotros vamos a ver que sí es pública, por más que no todos tengamos la licuadora, porque un papelito o puede estar ya también por las redes sociales, por más que no lo compres, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Sí, viéndolo de ese contexto, sí, pues. Claro, exacto. Pero muy bien tu intervención, o sea, está bien porque no todos tenemos la licuadora, pues, ¿no? Entonces es no privado para solamente los que tienen. Pero ojo, tenemos que enfocarnos en todos los casos posibles. Bien, continuemos. Sería pública. ¿Lingüística o no lingüística? No lingüística. Exacto, no lingüística, porque solamente dice que tiene dibujos, nada más dibujos. A ver, 10. Para postular con seguridad, Álvaro conversa con un orientador vocacional en la oficina de este. ¿Directa o indirecta? Directo. Me escuché directa. ¿Alguien más? Directa. 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 Dijiste directa, ¿verdad? ¿O indirecta? Voy a suponer que dijo directa. Exacto, es directa, porque están en un mismo contexto, ¿verdad? ¿Uni o bi? Sí. Uni. Bien. Uni o bi. Bien. Sí.
Exacto, B. Muy bien, B. ¿Pública o privada? Privada. 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 Exacto. ¿Lingüística o no lingüística? Lingüística. 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 Muy bien. A ver, ya. ¿Verdad o falso? La comunicación es un proceso social de transmisión de mensajes codificados. Verdadero. 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 Si una persona habla francés y su pareja chino mandarín, ¿tendrían comunicación efectiva? Falso, porque no manejamos un código. No. Falso. Exacto, exacto. La comunicación de una obra literaria impresa es conocida como visuográfica. Recordemos que si te dice la comunicación de una obra literaria es conocida como visuográfica. A ver. Creo que esta vez les va a quedar mal. Se me olvidó. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Verdad? A ver. Recordemos que visuográfica es cuando la comunicación es de manera escrita. Visuográfica. Visu de visual, ver, observar, gráfica, escritura, escrita. Y la comunicación de una obra literaria, una obra es escrita, impresa. ¿Qué es verdad? Falso. Chicos. Exacto, es verdadero. ¿Lograron entenderme o lo explico de mejor manera? Sí, pero yo siempre Vale, espero sí. La encodificación es un proceso psíquico desarrollado por el receptor. Verdadero. Verdadero. ¿Todos están de acuerdo? Verdadero. Verdadero. Creo que sí, todos están de acuerdo. Los colores rojo, ámbar y verde del semáforo son un ejemplo de comunicación no verbal visual. Verdadero. 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 Muy bien. Ah, ya que estaba escrito. Uy, vale. La conversación entre dos personas por WhatsApp presenta un canal artificial. Verdadero. 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 El referente es el asunto de lo que se trata en la información codificada. verdadero. 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 Muy bien, verdadero. Verdadero. Exacto. Cuando uno recibe un volante informativo cerca del inicio de clases de una institución educativa, el emisor es el que entregó el dicho papel. Verdadero. Falso. Falso. Uy, creo que no nos Falso. quedó claro la clase anterior. El emisor sería el que ha escrito el volante, el que reparte. Exacto, compañero. Muy bien, compañero. Como dice, ¿verdad? El emisor es quien ha escrito el volante o la información. El que está entregando, repartiendo solamente un receptor, ¿verdad? Entonces, esto es falso.
Aquí ya está resuelto, así que no es cool. Pero a ver, los gestos de un mimo es una comunicación no verbal, la sirena de la ambulancia es no verbal, y así, ¿verdad? Eso es muy fácil. Eso debemos dominarlo. Ay, derecho y al aquí también. Espera que le borrarlo. Pero a ver, unito, vamos a resolver de esto. B. La municipalidad de Ancón colocó una bandera roja en una de sus playas, pues el lago estaba un poco contaminado. El emisor va a ser la municipalidad de Ancón. El receptor van a ser los ciudadanos. El mensaje es I am a cat. La bandera roja, referente, contaminación. Recordemos que el referente es la parte importante del mensaje, o sea, el significado de la bandera roja. El código es no lingüística, canal, bandera, circunstancia previa. Es muy fácil, ¿verdad? Aquí más ejercicios. Ya. Son un poco largos. Ok. Ya. 7. El docente de literatura releyó el libro Edipo Rey ayer en la biblioteca de su casa. Marque la relación incorrecta entre elementos de la comunicación. A ver, las 7 tienen 3 segundos. Ya. Receptor docente. Código español. Referente el destino de Edipo, emisor el libro. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. B. ¿B? D, de dado. Dado. ¿Todos están de acuerdo? Porque el emisor sería el que escribió el libro. Exacto. Esta es la respuesta. Pero si me dicen otros, a ver, voy a ver las respuestas. Si se les ocurre decirme, a ver, la B, ¿por qué no? En la B dice código español. ¿Me dices por qué no o por qué es la B, por qué no? Allá. A ver, mire, les doy una manera más correcta de decirlo. La A, ¿por qué no? Exacto, a eso iba. Pensé que nadie le iba a preguntar. Ya. ¿Qué dice aquí? Ay, no puedo. ¿Qué pulso el mío de verdad? Es un pulso muy pro. Ya. Aquí, ¿qué dice? Releyó. Aquí no te dice si ha sido él mismo el que lo ha leído y otra vez lo ha leído, o si te dice que alguien más lo ha leído. O puede ser, no le sé, ponte tú. Tú lo leíste después. O sea, tú puedes, a ver, le leyó tu hermana y tú leíste después de tu hermana. El receptor no sería solamente tú, sería la primera persona que también lo ha leído, ¿verdad? Si aquí solamente diría leyó, el receptor pues sería el docente, obviamente, pero dice releyó, tiene que especificarte. Por eso les digo, tienen que leer muy bien la pregunta. ¿Me dejo entender, compañera? ¿Era Stephanie?
Vale, precioso, seguimos. D. A ver, yo voy a tratar de los más cortos. Aquí tenemos un poco de física. Ya. En la siguiente situación, por las noches se escucha el ladrido de una jauría por mi casa. La comunicación se clasifica como A. Humana no verbal acústica. B. Humana no humana acústica. C. Humana no verbal visual. D. No humana visual. No humana acústica. Ya nos dicen la D. La B. En el chat la B. Sí. Y exactamente. Es la B. ¿Por qué? Porque dice que es jauría. Y jauría se le conoce al conjunto de... Claro. Exacto, aquí te permito. Vale, es esta. A ver, vamos con la 9. A mí por lo general me da miedo esas gráficas. Ay, no, física, qué miedo. Está fácil. A ver, observe el gráfico y responda. Aquí tenemos la fórmula de velocidad, que es igual a la distancia sobre tiempo. En la clase el profesor de física graficó una fórmula para calcular la velocidad en el tema de movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Lo anterior es un tipo de comunicación, miren la imagen, ya. Es un tipo de comunicación verbal escrita, no verbal visual, verbal oral. La A. Verbal escrita. La C. Dicen la C. A ver, ¿qué dice la C? Verbal visual. Verbal visual. Verbal visual. ¿Alguna respuesta más? B, no verbal visual. A ver, recordemos que verbal se le dice a aquella que tenga palabras, digámoslo así, palabras o letras. En la imagen, aparte de tener una gráfica de carritos y flechitas, tenemos letritas, la V, la D y la T, y te especifica que ese gráfico es una fórmula de el tema de MRU. Por lo tanto, no puede ser no verbal, porque tiene letritas, digamos. Ahora, ¿qué respuesta más me dicen? Sí. Verbal, visual. Exacto. Porque aquí hay una que puede ser verbal, oral. Ay, perdón. Vamos a descartar. Cuando nosotros no sabemos la respuesta, descartamos. No verbal, visual, no puede ser. Verbal, oral, pues no, obviamente, porque nadie está hablando en esta imagen. Tenemos miren estos. Verbal, visual. Verbal, sí. Visual, porque lo estás viendo. Pero que mira, también verbal, una imagen con letritas, escrita, porque está escrita. ¿Cuál creen que es aquí? ¿La A o la C? La C, la C. La C, verbal, visual. Verbal visual. Nadie va a decir verbal escrita. ¿O por qué creen que no es escrita?
Ojo, con eso no estoy diciendo que esa es la respuesta. Todavía digo, no me van a decir o por qué le están descartando. Hola, o están escribiendo. No. Somos 27 personas. No nos especifica si lo escribió en la pizarra. Ya. A ver. Exactamente, pero esa también podría ser una respuesta verbal escrita. Si es que te diría una pregunta fuera distinta. Acá solamente dice observa el gráfico y responde. Y sí, tenías razón, es verbal visual. Pero si te dice el emisor, por el emisor, ¿qué tipo de comunicación sería? ¿Escrita o visual? Porque nosotros estamos respondiendo como receptores, porque es una visual, porque lo estamos observando. Pero si fuera por ser emisor, lo está escribiendo y sería escrita, ¿verdad? ¿Me dejó entender? Sí. Sí. Ya. Ya. La 15. Si nos encontramos con un telegrama urgente, ¿qué tipo de comunicación? Ojo, no se da. No se da. A ver, unidireccional, ¿se da o no? Hola. La 15 la D, pero unidireccional sí. Muy bien. A ver. Ya. Unidireccional. Recordemos que unidireccional es cuando solamente se comunica el emisor sin poder obtener una respuesta. Pero tratemos de imaginar la situación. Si nos encontramos con un telegrama urgente, es un telegrama urgente, ojo. Si es urgente, va a tener una respuesta, ¿verdad? Entonces, esto no sería. O bueno, en este caso podría ser la respuesta, porque te dice no se da. Ay, perdón, esperen. Me estoy confundiendo. Entonces, unidireccional no va a ser, porque sí se va a dar. Y podría ser la respuesta, porque dice cuál no se da. Y ese no puede ser. Puede ser una alternativa. Lingüística. Esta sí es. La comunicación sí va a ser lingüística porque tiene letras, ¿verdad? Es verbal. Por lo tanto, no puede ser la respuesta. Directa. Están aquí, me pueden ayudar todos juntos. Bien, directa es el mismo contexto, ¿verdad? No logro escucharte. Por lo tanto, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
no lingüística. No tiene, ojo, ese también puede ser una respuesta. Porque si no se da. Privada. Privada no puede ser. Porque si nos encontramos, puede ser cualquiera y ahí ya sería público. Perdón, no logro entender la pregunta. Privada no puede ser tampoco. Porque al momento de encontrarnos con ese telegrama, solamente somos nosotros. Solo lo podemos leer nosotros. Es uno nada más. A ver, recordemos que los telegramas son palabras mayormente en códigos. El mayor porcentaje son solamente códigos y lo puede leer otra persona que esté en un puesto de telegramas ahí donde lo pueden leer, ¿verdad? Por eso lo pongo como privada, porque aparte de que ya sean palabras normales escritas en español, solo vamos a leerlo nosotros. Por más que avisemos a cualquier persona, va a ser privado, porque la información no se va a extender mucho. Además, si es algo urgente, no lo vas a andar divulgando por ahí, ¿verdad? Ahora tenemos esas dos, unidireccional o no lingüística, como dijo el compañero. Es la de, me van a decir, pero ¿por qué has puesto la unidireccional? Y así. Tratamos de entender muy bien la pregunta, porque cuando te ponen ese tipo de no sé decir, de trampitas, como que confusas. Exacto, yo en eso me confundí, dije yo, what the fuck, ¿qué estoy haciendo? Porque te dice, ¿qué tipo de comunicación no se da? ¿Verdad? Entonces, si nos encontramos con un telegrama urgente, ¿qué tipo de comunicación no se da? ¿Unidireccional? Sí se va a dar. Porque, ojo, tú lo estás encontrando, tú no vas a responder la cartita o el telegrama. El que va a responder y como es urgente posiblemente haga una acción y no esté perdiendo el tiempo en responder. Porque, ojo, el telegrama, no estoy segura si es que llega al instante o demora un cierto tiempo. Pero la respuesta no va a ser manifestada por nosotros, sino por alguien. Y esa respuesta simplemente va a ser una acción. No va a ser una respuesta escrita. Y como es un telegrama, ¿me dejo entender que estamos razonando todos juntos? Si me entendieron, chicos, solo volvemos a explicar. Hola. Tenemos 10 minutos y hemos avanzado el 30% de la ficha. Una pregunta. Dígame. ¿Y por qué no sería la directa? Si en ese contexto, o sea, no están, la persona o el emisor y el receptor no están en el mismo contexto, ya que es un telegrama. Y un telegrama no es así como que dos personas juntas o algo así. Ya. Y ahí la pregunta es, ¿qué tipo de comunicación no se da? Ajá, y la directa tampoco se daría ahí, la lingüística tampoco. Así que creo que habría dos respuestas. A ver, déjame aclarar esto del telegrama. Ya, exactamente. Mira, tienes razón, pero no son dos respuestas. Recordamos que directa tiene, en contexto, es mismo lugar, mismo tiempo, mismo espacio y mismo todo lo que tú quieras decir. Ahora, aquí te dice que no se da. Y directa, a veces me confundo, cuando me vuelo me confundo aquí. A ver, en directa, con el telegrama, el tiempo va a ser el mismo. Yo te mando el telegrama, ahorita te va a llegar el telegrama, ahorita. Es como un mensaje de texto, antes hacían lo mismo. Y el telegrama no lo puede tener cualquier persona. Ahorita lo vamos a imaginar así como que es un aparatito
y escriben letras y como que por un cablecito viaja eso y te llega, pero no te llega a cualquier sitio, te llega a un lugar establecido, a un lugar específico. Entonces, en espacio no cumple, ya en espacio no cumple, pero en tiempo sí cumple. ¿Me dejo entender? El espacio es de un lugar, no lo sé, el lugar puede ser de Perú a Estados Unidos, digámosle así. El lugar no va a cumplir, pero el tiempo sí va a cumplir, es como mensaje de texto. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, espero sí, porque no se me queda con las dudas, porque eso es feo. Ya, seguimos. Damos 7 minutos a ver otra pregunta, A ver. Estas ya son otras preguntas. No hemos avanzado todavía en eso, a ver, me desespero. Entendíamos hecho. A ver, si una persona en un pueblo del Perú alejado escucha noticias de la radio, ¿qué tipo de comunicación? También aquí, ojo, no se manifiesta. Respuesta, chicos. Ojo, no se vuelen mucho, así como yo. Dice, no se manifiesta. O sea, primero agarremos las que se manifiestan. Hagámosle así como que una pregunta. ¿Qué tipo de comunicación se manifiesta? Todas las que se manifiestan. Y las que no, le vamos a dejar. Y esa es la respuesta. Así es más fácil. Ok, creo que ya tengo respuestas. Me dicen B. ¿Alguna respuesta más para resolver? Perdóname, no te logro escuchar bien. La B. La B también dicen la B. A ver, vamos a resolver. Cambiamos la pregunta. ¿Qué tipo de comunicación se manifiesta? Lingüística se va a manifestar. Bidireccional no se va a manifestar porque no va a poder dar una respuesta, ¿ves? Interpersonal sí se manifiesta. De masas sí se manifiesta. Indirecta sí se manifiesta. Ahora, ¿qué tipo de comunicación no se manifiesta? La B. ¿Verdad? Es así más fácil. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Vale, a ver la respuesta de aquí. Sobre la comunicación es falso. Ojo, falso. Ay, perdón. Busquemos los falsos. A. Permite transmitir información. Verdadero. ¿Un receptor puede convertirse en emisor? Sí. Verdadero. ¿Es exclusivamente humano? Falso. Verdadero. Bien, aquí dicen falso, aquí dicen verdadero. ¿Se puede dar gracias a un código? Verdadero. Verdadero. Claro, esto es muy importante para la comunicación. ¿Puede haber varios emisores? Verdadero. Verdadero. Dígame, ¿qué es? ¿Verdadero o falso esto? Falso. Falso.
Exacto. La comunicación no es exclusivamente del ser humano. Ojo, los animales también se comunican. No tienen el lenguaje oral, ¿ya? A ver, oral humano, digámosle así. No sé cómo más, porque oral puede ser al momento de, por ejemplo, ladrar, aullar, pero articular palabras para así comunicarse, no. Es exactamente esto. No puede articular palabras el animal, pero no es solamente el ser humano la comunicación. ¿Estamos? Sí, profesor. Bien, seguimos. Ay, me desespero cuando veo la hora. Ya. 18. Cuando alguien lee las memorias de Ribeiro, la relación incorrecta, ojo, incorrecta, para que no nos confundamos, vayamos por las correctas. Hagamos así como verdadero y falso. Emisor, persona que lee. Falso. ¿Todos están de acuerdo? ¿Verdadero? A ver. Ya. Empezamos de abajo. Referente. Perdón. El referente es Ribeiro. Ojo, recordemos que la parte importante del texto, ¿verdad? El referente es la parte importante del mensaje, perdón. O sencillamente el tema. Y estoy segura que no todos hemos leído las memorias de Ribeiro. Así que mejor empecemos por el 5, por descarte. Código. Las letras. Verdadero. ¿Todos? ¿Todos? Hay que terminar este ejercicio. Ya, a ver, rápido. Código, las letras. Recordemos, código es por donde pueden, no por donde, sino cómo pueden comunicarse. Si es el mismo idioma, el mismo lenguaje, si son todas letras o todo oral. Verdadero. Exacto. Mensaje, memorias de Ribeiro. ¿Verdadero? Verdadero. Para los que no hemos leído las memorias de Ribeiro, creo que el título mismo lo dice, ¿verdad? Relata, describe, no sé si decir la vida o su pasado, o lo que él piensa o imaginó, y así. En su librito o en su obrita, como queramos decirlo, está ahí. Seguimos aquí. Canal, hojas de impresión. Hojas de impresión, perdón, mal escrito. Creo que no me van a responder. Vamos a suponer que aquí en Memorias de Ribeiro va a ser en un libro. Creo que aquí le falta un poquito más de ser más específico, pero yo les voy a ayudar. Aquí vamos a suponer que es un libro y el canal son las hojas del libro o hojas de impresión, porque las hojas del libro han sido impresas. Espero me dejo entender. Quiero terminar. Referente Ribeiro, verdadero, porque
el tema es Ribeiro y este es la parte importante de todo el libro. Ahora, lo falso sería porque el emisor no es la persona que lee, el emisor es la persona que lo ha escrito, o sea, el emisor es Ribeiro. Él lo ha descrito en su libro todo lo que pasó por su cabecita. ¿Me dejo entender? Entonces la incorrecta sería la A. Espero sí, nos sobró material, mucho material. A ver si la siguiente clase lo terminamos. Nos pusimos 3 minutos de la hora. ¿Todo correcto o alguna duda todavía? Todo correcto. Vale. Estoy haciendo clases aparte para poder ayudar a los chicos, pero ese ya es algo premio. Tengo una clase aparte, cualquier duda escríbanme. Como vi que ustedes tienen un horario completo con otras clases, no podría enviarles el link, o tal vez puedan, no sé si dominan un curso, entrar a este curso que no dominan, o no lo sé, porque estamos resolviendo